Cuando venimos a adorar a nuestro Dios, Él también recibe nuestra intercesión. Y hemos estado orando, ¿se acuerdan? Los hermanos que participan habitualmente en los cultos de oración por Diego Araya, primo de nuestros hermanos Ávila. Bueno, partió con el Señor ayer. Así que descansó de una enfermedad tan grave como es un cáncer de colon. Así que yo les aviso y quiero que oremos en esta mañana por el consuelo para toda la familia, la familia nuclear, la familia extendida. Así que acompáñenme en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre de toda consolación, acudimos a ti para pedirte el consuelo por la familia de Diego, por toda su familia nuclear, sus padres que han sufrido mucho durante toda su enfermedad, su familia cercana y también su familia extendida. Señor, tú eres el dador de la vida, eres un joven, es muy sensible para nosotros humanos la partida de una persona de 34 años. Pero Señor, yo sé que tú vas a cuidar a su esposa, tú vas a cuidar a sus hijos. Te rogamos el consuelo para sus padres que están tan afectados y para todos los que le amaban y que en este momento están sintiendo esa separación. Derrama consuelo, Señor, como tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de entregarle la palabra, también saludo a todas nuestras hermanas, en forma especial el Día Internacional de la Mujer, me dijeron que era. Así que el Señor las bendiga porque las mujeres son tan importantes en la vida de la iglesia. Fueron muy importantes en la vida de Jesús. Fueron las más fieles, las que estuvieron ahí al pie de la cruz, cuando los varones, por alguna razón que no sabemos, no estuvieron presentes. Así que un saludo cariñoso para mis hermanas. La palabra del Señor para esta mañana la tenemos en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 12, sí. Como ustedes saben, un grupo de nuestros hermanos tomó el compromiso de leer este año la Biblia completa y lo están haciendo, y ya comenzaron por Génesis. Y yo estoy acompañándole y disfrutando mucho de poder leer cada día de este libro. Y tiene tantas cosas tan lindas. Así que el Señor me mostró que esto es lo que tenemos que hablar hoy día. Génesis 4, del 1 al 12, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, que fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en ella. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En este pasaje, mis hermanos, tan conocido, ¿verdad? Conocido por todos, podemos observar
el primer acto de adoración registrado fuera del Edén. Es la primera ofrenda presentada a Dios cuando el pecado ya estaba en los hombres. Eso es lo que nos muestra. En estos versículos encontramos la primera revelación de un ser humano acercándose a Dios después de la caída. Dos hombres, dos hermanos, se presentan ante Dios para adorarle. Ambos traen una ofrenda para presentarla a Dios. Ambos levantan un altar. Pero Dios acepta solo a uno de ellos. Y la Biblia nos enseña que Dios es un juez justo, que juzga rectamente. Y eso nos hace pensar cuando leemos por primera vez este pasaje, ¿por qué rechazó entonces una ofrenda a uno de ellos y aceptó la otra? Cuando leemos este pasaje por primera vez, yo creo que todos censuramos el asesinato, que lo haya matado. Sin embargo, hay quienes, y a lo mejor alguno de ustedes también lo pensó cuando lo leyó por primera vez, que había algo de razón en Caín para enojarse tanto, porque él buenamente trajo de ofrenda del fruto de su trabajo, del fruto de la tierra, porque él era labrador. Y Dios no aceptó su ofrenda y aceptó la de su hermano. Entonces se indignó tanto, se llenó de rencor, que sintió envidia y terminó matando a su hermano. Algunos dicen eso, pero ¿será esa la verdad? Le pasó algo similar, ¿se acuerdan ustedes? A los hermanos de José. Ellos querían matarlo también porque su padre Jacob tenía una preferencia tremenda de él. Eso era injusto porque lo prefería solo porque había sido el hijo de su vejez con su amada Raquel. Pero tampoco era justo y ellos quisieron matarlo, pero al final lo vendieron solamente por intervención del mayor de los hermanos. Entonces lo comparan con eso y dicen, bueno, tenía razón este Caín, pero esa es una lectura muy superficial. Observando lo que ocurrió con estos hermanos, que ambos vinieron a adorar a Dios, surge la temática que ha sido del culto y de esta predicación, la adoración que Dios acepta, porque aceptó una y no aceptó la otra. Y nosotros cuando indagamos en la palabra del Señor, cuando nos acercamos a un texto bíblico, para entenderlo, para comprenderlo, además de orar y pedir al Señor la capacidad de entenderlo, tenemos que hacerle pregunta al texto. Y a veces resulta difícil preguntarle, pero en este caso nos resulta difícil, todos nos podemos preguntar, surgen las preguntas rápidamente. ¿Por qué Dios se agradó de una ofrenda y rechazó la otra? El texto no dice que una ofrenda fuera mejor que la otra, ¿no? ¿Qué diferencia tan grande hubo entre una ofrenda y la otra para que Dios no la aceptara y la otra sí? ¿Acaso, dice uno, no trajeron ambos del fruto de su trabajo, parte de su vida ofreciéndosela a Dios? Porque Abel trajo unas ovejitas porque él era pastor. Caín no era pastor, por lo tanto trajo el fruto de la tierra. ¿O qué hizo Abel especial para que Dios aceptara su ofrenda y no aceptara a su hermano? Dice el texto, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Lo primero que tenemos que observar, hermanos, importante, es que Dios observa primero a la persona, no lo que trae. No lo que trae. Por lo tanto, Dios no rechazó a Caín
por la ofrenda que traía. Lo rechazó a él. Lo rechazó a él. Y luego a su ofrenda, que tampoco le gustó a Dios. ¿Y por qué sería? Porque la Biblia nos enseña, y lo hemos leído, lo hemos escuchado esta mañana en la lectura bíblica. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, no lo externo. Nosotros vemos solo lo que los demás nos quieren mostrar. Pero a Dios no lo engaña nadie. Y nosotros vemos que algo malo había en su corazón, porque aquí en el mismo texto vemos que altercó con Dios. Versículo 9, cuando Dios le pregunta a Abel, o sea, a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Qué dice él? No sé. Yo me imagino que dijo así, porque estaba enojado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Me parece hasta casi insolente su respuesta. Está hablando con su creador, con Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya había algo en el corazón. Y hermanos queridos, la interpretación de la Biblia abarca toda la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Es cosa de conocerla. Y el apóstol Juan, en su primera carta universal, en el capítulo 3, nos dice que Caín era del maligno. O sea, ya se había apropiado de él, Satanás. Él le había dado lugar. Y por eso contesta al Señor con soberbia, no con humildad. Era del maligno, dice el apóstol Juan. ¿Y quién inspiró al apóstol Juan? El mismo que inspiró a Génesis, el Espíritu Santo, que sabe la verdad, que escudriña incluso la profundidad de la mente de Dios. Por lo tanto, conoce todo lo que ocurre. Sí. Así que no fue la ofrenda que trajo, fue el corazón. El estado de su corazón fue lo que no agradó a Dios, le produjo desagrado y también rechazó su ofrenda porque no era lo que correspondía. Abel trajo de las primeras crías que tuvo, con su grasa, o sea, las más gorditas, lo mejor de su ganado, y lo presentó ante Dios y lo sacrificó como Dios lo estableció desde el principio. Hebreo nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Lo escuchamos siempre que hacemos la cena del Señor, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre. Abel entendió que la adoración implicaba fe y obediencia a lo que Dios había ordenado. Caín, en cambio, no tomó en cuenta el mandato divino. Ahora, al decir esto, surge la pregunta, pero bueno, ¿realmente ambos conocían la manera correcta de ofrendar a Dios por sus pecados? Cuando nosotros examinamos la Biblia, dice, sí, ambos lo conocían. Solo que Caín no quiso obedecer. Aquí nosotros, hermanos queridos, vemos en este mismo libro de Génesis, sin irnos más allá, que una orden de Dios ya ha estado dada, pero nosotros no lo sabemos hasta que alguien comienza a actuar a partir de esa instrucción. Por ejemplo, tenemos el caso Noé, que también está en Génesis, los que están leyendo ya han leído esa parte. Cuando Noé terminó de construir el arca y Dios le ordenó que ya entrara con su familia al arca, le dijo también, esto en Génesis 7, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. La pregunta que surge entonces, ¿cuándo Noé recibió esa instrucción de Dios? ¿Cuándo supo cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios? ¿Cuándo? Dios ya se lo había dicho. ¿Sí o no? Otro caso lo vemos en Abraham, el patriarca. Dice la palabra del Señor que entregó los diezmos a Melquisedec, que era rey de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén. Le entregó los diezmos de todo del botín que había conquistado cuando derrotó a Kedorlaomer, el rey que había secuestrado a Lot y todos sus bienes. Y la pregunta es, ¿y cuándo supo de los diezmos? Si los diezmos
fueron establecidos siglos después. Lo mismo que los animales inmundos y limpios, Dios se los dijo a Moisés, pero siglos después, 2000 años después. Entonces ya estaba la instrucción. Y cuando Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, ¿se acuerdan de eso? Sobre todo los que están leyendo Génesis se acuerdan que ellos pecaron, tenían la prohibición de comer del fruto del centro del huerto y lo hicieron. Y ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero luego vino Dios y les hizo túnicas. ¿Por qué? ¿Por qué les hizo las túnicas? Porque no servía esa ¿cómo se llama? Túnicas que se hicieron ellos mismos. Sí, hermanos queridos. Ellos mismos hicieron esas túnicas que no servían frente a Dios. Nunca el pecado lo podremos ocultar con algo que nosotros hacemos. Frente a Dios no sirve. Así que podemos concluir que sí, Caín sabía cómo adorar y no lo hizo. No lo hizo, y eso es soberbia, se opuso a Dios. Por lo tanto, la diferencia que hubo entre estos dos hermanos fueron sus corazones, su obediencia a Dios, no su ofrenda. También podría ser que Caín no se haya acordado, estaba distraído, se olvidó, se equivocó. Dios lo hubiera corregido. Caín, mi orden es que sacrifiques un animalito, que haya un derramamiento de sangre. Pero no lo corrigió porque no era ese el problema era el corazón. Aunque todavía hay personas que dicen que se debió porque Caín trajo el fruto de la tierra y la tierra ya estaba bajo maldición desde el pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Otros dicen que tenía una mala actitud, presentó la ofrenda con mala actitud, pero la Biblia no dice nada en ninguna parte que fuera así. Otros dicen que fue falta de fe. Pero lo único verdadero que podemos extraer es que Dios se agradó del sacrificio que hubo, derramamiento de sangre, y del sacrificio que se presentó, no fue cruento, no se agradó Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios estableció el sacrificio de animales para recompensar la culpa del ser humano, para que mediante la sangre derramada de una víctima inocente fueran remitidos los pecados. Así lo estableció. Dice Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso fue desde el principio. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a derramar su sangre para darnos salvación, porque Dios lo estableció. El relato bíblico señala eso. Inmediatamente, como les decía, cuando pecaron Adán y Eva, tuvieron conciencia de su culpabilidad. Y dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero más adelante dice, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero si ya tenían delantales y ya estaban vestidos, ¿por qué Dios tuvo que vestirlos de nuevo? Porque ante los ojos de Dios eso no servía. Seguían siendo culpables. Seguían estando desnudos. Porque nunca, hermanos queridos, el hombre pecador va a limpiar sus culpas por artificios humanos, porque nosotros somos astutos, mañosos, hipócritas, y nos podemos engañar unos a otros, pero ante Dios no. Dios no puede ser burlado. El pecado, la culpa nunca van a ser ocultos de Dios por alguna artimaña nuestra. Ellos creyeron que con eso ya estaban vestidos, pero Dios no lo consideró así. Sin obediencia a la palabra de Dios, cualquier cosa que hagamos no cubrirá nuestro pecado. Ahora la pregunta que podemos hacernos, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Porque dice, le hizo túnicas de pieles. Probablemente tomó 1 o 2 corderos y los sacrificó.
Hubo un sacrificio ya para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dios tuvo que sacrificar un par de animalitos. De esta forma está poniendo los cimientos, Dios, de los sacrificios de animales para la remisión de pecados. Las túnicas, hermanos, que Dios puso indican eso, representan la justicia proporcionada por Dios. Solo así nosotros podemos presentarnos a Él. Son un símbolo de lo que Dios proveería más adelante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor dio su sangre para redimirnos. Las túnicas, por lo tanto, pueden ser un símbolo de lo que fue una muerte y un sacrificio vicario por el pecado de Adán y Eva. Tal vez en ese momento Dios entregó la información de que esa era la forma de redimir sus pecados. La Biblia no lo dice, no lo podemos decir, ahí lo hizo exactamente, pero ya lo sabían. Lo que sí sabemos, porque lo podemos ver, que una vida tuvo que ser sacrificada, para que Adán y Eva fueran vestidos con esas túnicas. Un animalito inocente. Fue la muerte sustituta de la muerte que merecían ellos. Es lo mismo que la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque nosotros frente al pecado que teníamos ante Dios merecíamos la muerte. Así que Dios es quien proporciona siempre el manto de justicia necesario para que nos podamos presentar frente a Él. El corazón, hermanos, tiene que estar limpio. Eso es lo que nos pide el Señor. Obediencia a lo que Él dijo. Y corazón sincero. Así que solo Cristo es la vestidura correcta para presentarnos aceptos ante Dios. Por lo expresado hasta ahora, podemos inferir entonces que solo Abel presentó su ofrenda de acuerdo a lo establecido por Dios. Solo él. Para nuestro Dios siempre es más importante el oferente que la ofrenda. Sí, es más importante la santidad del que alaba a Dios que lo que trae. Por eso no basta con obedecer, porque nosotros podemos obedecer como lo hacíamos a veces con nuestros padres, a regañadientes, enojados. Tenemos que hacerlo en obediencia y con un corazón sincero. Solo así nuestra ofrenda será aceptada. Solo así nuestra adoración será aprobada. Además de hacerlo en obediencia, mis hermanos, Dios acepta la oración que elevamos con fe. Ya se mencionó, ¿verdad? Con fe. La fe es la única respuesta apropiada frente a la revelación divina. Y por eso el autor de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Esto nos dice, hermanos queridos, que Abel obedecía a la palabra de Dios. En ese momento no estaba escrita, pero Dios les estaba hablando. Él obedeció a los dichos de Dios. Si había que sacrificar un animalito, Él lo sacrificó. Y lógicamente lo hizo con fe, porque ¿de dónde proviene la fe? El apóstol Pablo lo dice con toda claridad, del conocimiento de la palabra de Dios. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, así lo asegura Pablo a los romanos. Así que nuestra fe va creciendo en la medida que atesoramos esta verdad. En la epístola universal de Judas, el autor advierte a sus lectores que entre ellos, entre los creyentes, se han introducido algunos hombres que están entregando doctrinas falsas, que están blasfemando cosas que son santas. Y les dice que estos hombres, que son como animales irracionales, son hombres impíos que están destinados a la condenación eterna, fabuladores que mancillan el cuerpo, rechazan a las autoridades superiores y al final exclama, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! ¿Se dan cuenta? Caín siguió su propio camino porque era del maligno.
Dios rechazó su ofrenda no por capricho. Que no rechace la nuestra, por hermanos queridos. No es solo cantar, no es solo venir al templo, algunas veces de malas ganas, no es solo cerrar los ojos cuando nos piden, dicen que vamos a orar, no es solo hablar con palabras piadosas. Hay que tener un corazón sincero que busca la santidad y que obedece a Dios. Esa es la fe auténtica. Se ve en todos lados, no solo al interior del templo. Cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, la fe auténtica nos hace arrepentirnos de inmediato. Lo que no quiso hacer Caín, porque Dios le dio la oportunidad, pero no lo quiso hacer. Yo creo, con nuestra manera de ver las cosas, si hubiéramos podido ver a Caín en su acto de adoración, más de alguno hubiera dicho, qué piadoso, qué espiritual es Caín. Porque nosotros vemos lo externo, pero Dios ve el corazón. Ve tu corazón, mi hermano, tu corazón. No podemos engañarlo. Por eso que la adoración verdadera es una adoración que está empapada de la palabra del Señor, en obediencia a ella. Jesucristo, nuestro Señor, es el modelo. Así que cuidemos nuestra vida diaria, porque ahí se ve la verdadera adoración, cómo se comporta. Que las personas que nos conocen puedan dar testimonio de cómo nos comportamos. Dios, mis hermanos, se preocupa de las faltas que cometemos. Él quiere restaurarnos inmediatamente. Por eso la palabra es fiel y dice que si pecamos, arrepintámonos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él quiso perdonar a Caín. Nosotros lo vemos aquí en el texto. En el versículo 6 y 7 dice, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Se preocupó de lo que pasaba. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Fíjense esta expresión lo que significa. Que Caín ya estaba haciendo lo malo. No se indignó en ese momento y tuvo un vuelco terrible. Él era bueno y se indignó solamente por lo que ocurrió. No, si el rechazo de su ofrenda fue lo que gatilló su rabia tan grande que mató a su hermano. Pero ya estaba la maldad en él. Por eso le dice Dios, si hicieran lo bueno, ¿no serías enaltecido? O sea, ¿no te hubiera yo aceptado también tu ofrenda, aunque te hubieras equivocado en traer lo que no correspondía? Pero no era así. No era así. Pero si no lo haces, le dice, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Lo que le dice a Caín y nos dice a nosotros es que tenemos la posibilidad de dominar la tentación, el pecado. Tenemos la posibilidad real de elegir entre el bien y el mal. Como dice Santiago, el pecado no brota de repente. Nadie culpe a Dios de su pecado y tampoco le eche toda la culpa a Satanás, porque dice que nosotros pecamos de nuestras propias concupiscencias, lo que tenemos en el corazón, que ahí surge primero y le damos un poco vuelta y se plasma el pecado. No ocurre de manera espontánea, pobrecito, estaba alabando a Dios, mira lo que pasó con este Caín, pues estaba alabando a Dios y de repente vino Satanás y mató a su hermano. No fue así. Si nosotros lo lleváramos al tiempo actual, sería igual que saliendo del templo, mata a su hermano. Si eso hizo, estaba adorando. Eso le pasó. O sea, nuestra adoración, mis hermanos, si ya tenemos algo de envidia, de rencor, de orgullo, puede terminar en un desastre y no es acepto por Dios. Bueno, hoy no tenemos que sacrificar animalitos, porque ya vino Jesús. Hoy Dios acepta la adoración que realizamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice también la palabra del Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, ya no sacrificio de animales,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Hacemos bien cuando alabamos al Señor y bendecimos su nombre y reconocemos su grandeza y le alabamos por sus méritos, le alabamos por toda su buena disposición para con nosotros. Así que, pero en el nombre de Jesús, eso es lo que nos enseña. Por eso que nuestras oraciones siempre tienen que ir en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre. Porque solo nuestro Señor Jesús es el vehículo que hace posible la adoración aceptable. Solo Jesús. Por ello, hermanos queridos, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Y esas cosas que no corresponden, apartémoslas de nosotros, tengamos cuidado. El Señor está rodeándonos siempre, está observándonos siempre. Así que si queremos ser efectivos en nuestra vida familiar, nuestra vida como cristianos, proclamar el Evangelio, busquemos apartarnos de todo aquello que entorpece nuestro caminar. Vivimos en el tiempo de la gracia ya. Jesús está con nosotros. La justicia de Dios siempre va a solicitar el arrepentimiento del pecado. Tenemos que arrepentirnos, lo que no hizo Caín. En el versículo 10, Jehová pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios escuchó ese clamor y castigó a Caín, lo castigó. Caín recibió el pago por su crimen, Dios lo declaró maldito. Sí, ahí está. Y le condenó a ser errante y extranjero en la tierra. No se podía asentar en ningún lugar, porque cuando él se asentaba en un lugar podía labrar la tierra y le daba fruto, pero solo una vez. Luego ya no más. Y tenía que ir a otro lugar, errante, condenado. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que hoy nuestro gran mediador ya no es un sacrificio de un animalito, es Jesucristo nuestro Señor. El justo por la fe vive ahora, por la fe vive. Y nuestra fe es esa fe espiritual en Cristo Jesús. Así que tenemos este gran mediador. Y dice también en Hebreos que la sangre rociada de Cristo clama mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan? La voz de la sangre de Abel clamó venganza, que clamó justicia. Pero la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué clama la sangre rociada de Jesús? La sangre rociada de Jesús clama porque muchos sean salvos, porque sus hijos le obedezcan, porque sean responsables, que se comprometan con el reino, que sean obedientes a su palabra. Eso es lo que clama por nuestra conducta dentro y fuera del templo. Así que, hermanos míos, Dios sigue mirando en estos días el corazón del adorador. Sigue mirando. Y lógicamente que la ofrenda, Él espera que sean en conformidad con lo que Él ha enseñado. Pero antes que todo está la persona. La adoración que Él acepta requiere obediencia y también lo mejor de nosotros. Abel presentó lo mejor de su ganado. Presentemos lo mejor de nuestros talentos, de nuestras actitudes, de nuestra disposición, de nuestro tiempo. Eso es lo que quiere. Abel ofreció su ofrenda por fe, dice la palabra. Caín la ofreció solo por costumbre. La aceptación divina no comienza en el altar, no comienza en el momento que estamos adorando. Comienza en el corazón, en lo que hemos hecho antes de adorar. Así que, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿deseas tú que tu adoración sea grata a Dios? La fórmula ya la has escuchado. No basta venir al templo y participar en las actividades de la iglesia. Hay que seguir las pisadas de Cristo en todo momento, en todo lugar donde nos encontremos. La clave es la obediencia total a la palabra del Señor y un corazón sincero. Ahora sabemos que sin clave no se entra a ningún lado, ¿cierto? Así que la clave para entrar a la presencia del Señor está clara. La adoración sin obediencia se convierte en una religión vacía. Así que tu adoración
va a agradar a Dios cuando obedezcan completamente, sin cuestionamiento. Cuando tú aceptes lo que Dios ordena y tu vida esté saturada de la presencia de Dios, de manera que todos reconozcan que hay un sello especial en ti, que hay algo distinto, que tú reflejas algo especial. Y ese algo especial no es sino la presencia de nuestro Dios. Permita el Señor que en nuestra congregación se puedan levantar muchos adoradores que sean aceptos a Dios. Que el Señor les bendiga.